Buenos días, Juli. Buenos días. Buenos días. No te oigo. ¿Ahora ya me oyes? ¿No? Ah, no, soy yo. A ver, hola. Hola, ¿me Ahora oyes sí. ahora? Sí, Ah, vale. era yo, que no tenía activado el micrófono del ordenador. Juli, ahora que estamos solas, te voy a hacer una pregunta. Dime. Estuve ayer echando un ojo muy rápido, porque no me dio tiempo, a los apuntes del segundo seminario y entré en Ujú. pánico. Porque o sea, lo normal es saberse de memoria todo, No, porque digo, no. yo es que, digo, ni cuando estudiaba botánica me sabía yo los gramos, claro, digo, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene Ni, el otro? no, ni por casualidad. Eso es información para que la sepáis. Es decir, es información que considero que está bien que la oigáis, pero no, ni por casualidad tenéis que aprenderos de memoria todo eso, no. Sino, yo tampoco me lo sé de memoria. En fin, yo sé las fórmulas principales para qué sirven. Sí, Pero además yo muchas veces lo digo a los pacientes, digo, a ver, te hace falta una fórmula para no sé qué, y me cojo una hojita que yo tengo, ¿ves? Mira, yo tengo aquí una hojita preparada con mm, las que aquí yo puedo encontrar, ¿no? De el nombre en chino, que es el que yo me sé, cuál es el nombre del laboratorio de aquí y para qué sirven principalmente y aparte. ¿Por qué? Pues porque son tantas fórmulas que es imposible sabérselas de memoria. claro, es ¿No? que digo yo, ¿No? no, me daba miedo porque digo, a lo mejor por algún motivo es necesario sabérselo. No, Eh, no, el- no. Querer aprenderse todas las fórmulas, es decir, de memoria. A ver, nosotros aquí vamos a ver pues alrededor de 100 fórmulas, ya, ¿vale? Querer aprendérselas todas de memoria, para qué sirven exactamente, cuál es la diferencia exacta entre esta y esta, es como, uff. claro, Claro, luego están las fórmulas que más se utilizan. Esas normalmente, a base de utilizarlas, te las vas a aprender, igual que me las he aprendido yo. Pero yo, claro, mi antiguo compañero, que también era terapeuta, eh, él para eso tenía una memoria prodigiosa, pero prodigiosa. Luego, a él fallaba en el diagnóstico, pero para saber, que para mí es lo más importante, yo es lo que siempre te le iba a decía, ¿qué quieres decir. que te diga? Claro, Claro, tenía mucha memoria, pero luego fallaba, que decir, en la observación fallaba, que es el problema, ¿no? Y claro, era impresionante porque era, joder. Y yo muchas veces lo miraba y decía, joder, qué capacidad, ojalá yo tuviera la capacidad para memorizar todas las fórmulas de que están compuestas, los nombres chinos. No, yo no tengo esa capacidad, pero yo estoy en consulta y lo cierto es que como la información la tenemos ahí, normalmente cuando la necesitamos accedemos a ella. Entonces, yo muchas sí. veces estoy en consulta y estoy, esta persona necesita el bachentán, uy, uy, uy. Y luego, claro, empiezo a hacer el diagnóstico no sé cuántos y efectivamente es una persona que tiene una insuficiencia de sangre, tiene insuficiencia de zinc y necesita el bachentán como fórmula principal. Y luego digo eso, madre mía, pues tengo más memoria que De la que creía, yo ¿no? pensaba, ¿no? Pero no aprenderse de memoria toda. Ya te digo, yo tengo mi chuleta para consulta, esta es mi chuleta. Aquí tengo los nombres en chino, porque hay veces que me viene y a lo mejor, pues yo el Bachentan es que es muy básico, pero yo qué sé, el Agmelcitan, pues yo ese es uno que se utiliza poquísimo, pero a lo mejor me viene, uy, creo que necesita esta y miro, vale, esta es para dispersar viento. Pero cuando le miras la lengua y ves que su lengua va así, dices, vale, por eso necesita Y de la dispersar viento. necesita, Claro, claro. ¿sabes? Pero, Buenos pues días, eso. Buenos días. Buenos días, Jackie. Hola, ¿qué tal? Raquel. Hola, buenos días, que no os he Hola. querido interrumpir, que estabais hablando. Eres tan exquisita como siempre, Raquel, de amable, quiero decir. Hola, Leonel. Buenos días. Buenos Buenos días, días. Buenos días, Lionel. buenos días. Hola. Es que estábamos, Raquel, que te has incorporado a la mitad, que cuando me estuve echando un vistazo ayer, así por encima los apuntes, entré en pánico cuando vi, no sé qué, 10 gramos de esto, 5 del otro, 22 del otro. Digo, a mi edad ya, digo, ni siquiera en la época de la facultad hubiera sido capaz. Digo, ahora ya con más de 50. Sí, sí, vamos, a cualquier edad, yo creo, vamos, que Sí, no, es eso no tremendo hace esto, sí. falta. De hecho, eso lo tenéis ahí y os iré indicando en cada fórmula, pues
pues, ahora lo iremos mirando, que es el tema de qué es una emperatriz, que eso es parte de la clase de hoy. Y luego en cada fórmula tendréis marcadas. Por ejemplo, me llamó la atención porque cuando Liu repasó los apuntes, me dijo, oye, Juli, en este se te ha olvidado poner los gramos. Y yo he dicho, no se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Digo, pero es un producto que son 4 emperatrices. Si pongo los gramos, voy a liar, aunque luego voy a explicar todas esas cosas, pero sí, son 4 emperatrices. Teóricamente, tiene por partes iguales las 4 hierbas. No, eso no es así, ¿sabes? ¿Por qué? Pues ahora lo explicaremos, ¿no? Pero una emperatriz, a lo mejor hay 1 gramo de una emperatriz y de regaliz, por ejemplo, hay 9. Eso no implica que la regaliz sea más importante en esa fórmula que la emperatriz, no, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, y le dije, no, eso está hecho adrede, hay 2 fórmulas en las que no pone los gramos. Y es porque Porque son excepciones. son excepciones y es mejor no ponerlo. Buenos Buenos días, días. José Luis. Y entonces es mejor no ponerlo. Pero bueno, que luego lo iremos viendo y la cuestión realmente es un poco saber las fórmulas, cuál es su aplicación. Y ya está. Y luego hay fórmulas que son muy importantes y que luego vais a poder controlar. Yo tengo, claro, cierto es que aquí no están las 100 fórmulas, bueno, casi 100 fórmulas de las que vamos a hablar, ¿vale? Aquí hay 50, pero porque yo trabajo con un laboratorio de aquí de España, con estas 50 las tenemos todo cogido y entonces, claro, tengo las 50 fórmulas de ese laboratorio. Claro. Puestas para mí. ¿Por qué? Pues porque sí, se pueden conseguir otro tipo de fórmulas, pero ya es Andorra o, ¿sabes? Porque la empresa de Portugal ahora mismo tiene menos todavía. Es que la gran mayoría van reduciendo muchas fórmulas porque es muy difícil mantener las fórmulas. Cada año tienes que pagar no sé cuánto. En fin, yo lo sé porque me lo pago. Realmente, claro, este laboratorio, la formulación que tiene, estas fórmulas de fórmulas chinas, las sacaron esta línea porque pues, mi antiguo compañero y yo trabajamos, yo sigo trabajando con ellos y les insistimos en que tenían que sacar una línea de fitoterapia china específica de fitoterapia, porque ellos eran de fitoterapia, pero usaban y se basaban en la fitoterapia china, pero no la tenían con la nomenclatura y les faltaba, es decir, no tenían, pues la definido 131 es equivalente al Sibután, eso no lo tenían. Entonces, claro, los terapeutas no podían usar esa, bueno, historias. El caso es que, claro, para mí es un, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que, claro, yo he usado durante todos estos años distintas fórmulas de distintos laboratorios. Yo, antes de usar nada, lo uso en mí misma. Yo que tengo insuficiencia de sangre, pues voy a coger una fórmula para la insuficiencia de sangre, pues el probar el Sibután de aquí o de allá. Y claro, normalmente para ver resultados tardas un mes. Esa va a ser mi siguiente pregunta. Claro, en casi todos los laboratorios normalmente para ver resultados, ¿por qué? Pues porque en China la fitoterapia se toma como, lo normal es tomar unos 17 gramos al día. Claro, aquí eso es casi impagable, porque se nos iría a un precio brutal, porque lo que el laboratorio que yo gasto tienen 60 gramos los botes, claro, son comprimidos. 5 días, claro. Y estamos hablando de 20 y tantos euros. Claro, claro. Claro. Entonces, aquí no se toma. ¿Por qué? Porque aquí no se hace. Allí en China lo que hacen es la hierba pura y dura. Puedes conseguir píldoras y puedes conseguir comprimidos, porque yo cuando estuve en Hong Kong podía conseguir las cosas y demás, y las puedes comprar y conseguir. Y no es el precio que pagas aquí. Claro. Está. Pero bueno, se usan más gramos y se usan mucho menos gramos, entonces se aconsejan menos gramos. ¿Por qué? Pues porque legalmente esto es un complemento alimentario, entonces no se pueden, teóricamente, en fin, estamos en la movida de siempre. Sí. Y aquí normalmente se utilizan 3 gramos al día, para que vean la diferencia. Madre se mía. usan 3 gramos. Y
yo con ese laboratorio, bueno, recuerdo que hubo un día que dije, mira, voy a probar la depurativa de este laboratorio. Me tomé una y por la noche, eso que, claro, yo soy sensible, ¿eh? Por la noche era un movimiento interno que me estaba notando. No poder levantarme del cuarto de baño porque empecé a depurar, a depurar, a Madre depurar. mía. Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Pero que era un purgante o algo así? No era exactamente un purgante, pero sí que llevaba plantas purgantes, claro está. Claro, era Madre un mía. depurativo. Entonces, para mí fue brutal. Y yo dije, este laboratorio es bueno. Entonces ya empecé a gastar para mí, pues para la insuficiencia de sangre, para la insuficiencia de chi de baja y demás, y empecé a notar las diferencias en 3 días. Entonces empecé a utilizarlo con los pacientes que yo normalmente utilizaba Folunature o alguna otra, y empecé a gastar. Y las diferencias se veían mucho antes. Entonces, claro, depende de la concentración, depende de muchas cosas. Ya, Pero ya, ya. realmente yo siempre a la gente cuando viene y les recomiendo fitoterapia, siempre les digo que no esperen tener resultados antes de 15 días. Y por norma general, a los 2 o 3 días, 4 o 5, te dicen, oye, empiezo a notarme no sé qué, y dices, bueno, ya te está Mejor, haciendo claro. efecto. Sí, sí, Pero sí. yo siempre les digo, no esperéis tener resultados antes de los 15 días. Sí, te curas Y en claro, salud, claro. Claro, porque normalmente no. Y cuando estamos hablando de personas que te vienen, como el otro día, una mujer de Málaga que atendí por Zoom, esta mujer, claro, tiene un síndrome de Raynaud, pero súper grave y es cirujana. Claro, imagínate, quiero decir, Madre mía. las manos en quirófano sé que le quedan heladas, bueno, tiene un problema en eso. Y claro, yo a esta mujer me dijo, bueno, ¿y esto qué? Yo le dije, no, en tu caso, que estamos hablando de algo que realmente te viene desde hace muchos años, ha empeorado ahora, pero desde niña ya tenías más frío en las manos y demás, pues no, es tener resultados en breve. Y me dice, no, con verlos en un mes me sobra. Digo, pues no. Bueno, son las 15. Pues sí. Creo que... Ay, te voy a hacer coanfitriona, Yuli. Ah, vale, claro, si no, no puedo compartir. A ver, espera. Vaya. ¿Dónde estás? Aquí. Exacto. A ver, ¿cómo era esto? No lo dejo, Ahí, ¿dónde era esto? Participante. Aquí a la 100 derecha. participantes, 100 Aquí. participantes tenías que entrar. Aquí. Participante. Ay, no. ¿Participantes invitar? No. Ah, vale. Y aquí está. Yuli. Ay, perdón. Más. Hacer coanfitrión. Sí. Ya estás, Yuli. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y vamos a empezar. Hoy la verdad es que, bueno, pretendía darle un repaso a lo que me habéis ya mandado todos para ver entre todos y después, pues bueno, Ana Sí. pues decidió mandarme un estudio muy interesante y vamos a echarle luego un vistazo a eso, ¿vale? Más en profundidad a ese estudio, en lugar de, porque realmente algunos que lo que me habéis podido mandar es poco más de lo que ya, bueno, de información un poco básica. ¿Por qué? Pues porque no hay mucho más, que decir, es verdad, es así. Lo importante es saber, esta hierba sirve para esto y para esto, ya está, es decir, no podemos buscar mucho más. Pero bueno, como ella del Ginkgo biloba, pues me dijo, no puedo sacar mucho más de lo que ya sabemos, de lo que ya hemos comentado, pues te voy a mandar un estudio y te voy a complicar un poquito la vida. Perdón. No, que va, es broma, es broma. Pero sí que me parece interesante que lo veamos entre todos luego, ¿no? Porque es como, bueno, va, porque le surgían un par de dudas y creo que es interesante compartir porque, pero luego veremos el porqué. ¿Vale? Pero voy a empezar por compartir pantalla con vosotros, a ver cuál es este. Este es el que quiero compartir. Vale. Bueno, aquí tenemos estos apuntes, se los mandé también a Liu y los habréis recibido para que tuvierais
todos lo que los demás habéis compartido, la información que me habéis pasado. Tengo que decir que aquí faltan unos que me llegaron a posteriori, ya no me dio tiempo a meterlos, pero bueno, que hoy, si no pasa nada, cuando llegue esta tarde a casa, porque en este ordenador no lo puedo hacer, lo meteré y lo volveré a enviar y ya está, y así lo tenéis todo, porque os falta un... Bueno, aquí tenemos el de la cola de caballo y habla, pues eso, que es para liberar la superficie, que eso lo sabíamos, es fresco, neutro, sabor astringente e insípido. Su tropismo es pulmón, hígado y riñón. Y bueno, sirve para activar la circulación del chi del hígado, aclara los ojos al trabajar sobre el hígado, dispersa el viento, favorece la garganta, libera la superficie, ¿vale? Elimina el calor y detiene el sangrado. Vamos. Indicaciones, pues para el viento calor en el hígado, que afecta a los ojos. Claro, ¿por qué habla de que afecta a los ojos? Pues directamente pues porque el hígado es ojos, ¿vale? Pero, Julie, ¿podrías ponerlo en presentación? Yo no lo sé si es que no lo tengo. Espera, lo pongo en presentación, si me deja. Ahora, ¿así lo veis Ahora, mejor? sí, yo lo veo mejor, sí. Vale, perfecto. Sí, ha sido un despiste por mi parte, lo lógico es que lo pusiera así. Vale, y bueno, pues nada, claro, drena principalmente el canal del hígado y de la vesícula biliar, pero eso por el área de aquí ya lo conocemos. Se utiliza para el calor en la sangre que causa pues, sangrado en las heces o hemorroides, ¿vale? Claro, pues no se recomienda con personas con frecuencia urinaria, con escasez de líquidos, con deficiencia de chi. Claro, son las cosas lógicas y normales porque sabemos que si libera la superficie, pues hace que soltemos líquido y que perdamos chi al mismo tiempo. Entonces, son de las fórmulas, como todas las que liberan la superficie, que hay que usar solamente en caso de necesidad y momentáneamente. ¿Vale? Escrofularia. Bueno, pues la escrofularia es de las que eliminan el calor también, ¿vale? Enfrían la sangre. Aquí tenéis sus acciones, enfriar la sangre y el calor que ha entrado sobre todo al pericardio. Nutre el yin. Esa es la cualidad principal de la escrofularia, y por eso le he subrayado, ¿vale? La escrofularia se destaca en herbolaria china por eso, porque nutre el yin, enfría el calor y refresca la sangre. ¿Vale? Y luego, claro, una de las cosas que destaca principalmente su sabor dulce y su naturaleza fría, por el tema de nutrir el yin. ¿Vale? Bueno, pues aquí está luego las variaciones, fórmulas con las que se utiliza y demás. Pues aquí tenéis la información, muy interesante toda ella. Semilla de cannabis. ¿Vale? Es neutra, tiene un sabor dulce, va al meridiano de intestino grueso, bazo y estómago. ¿Vale? Aquí lo que he hecho, lo digo porque si queréis os lo puedo pasar, de lo que me habéis pasado vosotros, yo en la mayoría de los casos lo que he hecho es sacar lo que es medicina china, ¿vale? Y aplicar lo que es medicina china. Eso no implica que no haya que muchos de vosotros me hayáis mandado más información de la que veis aquí. No es que esa información no sea importante, ¿vale? Pero claro, aquí hablamos de medicina china y he sacado la que está relacionada directamente con la medicina china. Si os interesa a todos, yo lo que puedo hacer es que lo tengo aquí apartado, yo tengo una carpetita con todo lo que me habéis mandado, mandároslos a todos por correo electrónico, pues si os apetece, pues mirar, oye, pues los estudios completos que hayan hecho los compañeros con toda la información completa, porque entra, claro, fitoterapia occidental y fitoterapia china, ¿vale? En lo que me habéis pasado. Yo he separado la parte de medicina china, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el cannabis es un laxante lubricante. Entonces, aquí sigue diciendo lo mismo, que es, bueno, pues que es muy recomendable para las personas mayores o convalecientes, que es lo que tenemos que pensar. ¿Qué problema nos encontramos con el cannabis? Que hoy por hoy legalmente no se puede utilizar.
entonces no aparecen las fórmulas. Pero sí que tenéis que saber que eso está ahí. Están empezando a dejar utilizar el cannabis en España para usos terapéuticos. Están peleando mucho y están empezando a dejarla usar. Supongo que dentro de un tiempo, cuando ya esté más normalizado el uso del cannabis para uso terapéutico, empezarán a aparecer en las fórmulas chinas también. Pero hoy por hoy, como no es legal, no aparecen, ¿vale? ¿Sabes, Julie? En Cataluña, para pacientes oncológicos, hay un par de hospitales en Barcelona que sí que lo dispensan en paliativos. No, Sí. no me acuerdo ahora mismo cuáles son, o sea, pero lo sé por una amiga mía, no sé si habrá más en España, pero en Cataluña sí, claro, como las competencias de sanidad están transferidas, me imagino que lo harán por eso, pero en el Valle d'Hebron, era en el Valle d'Hebron y en alguno más para paliativos, en cáncer. Sí. Claro, ¿sabes qué pasa? Que en el hospital de Valle d'Hebron es muy interesante porque allí prueban muchas de las cosas que siempre la medicina ha descartado. Es muy curioso porque la vitamina C se utiliza en muchas partes de Europa para el cáncer, porque ha dado resultados impresionantes para mejorar el cáncer, no para pararlo, sino para mejorar. Pero claro, ha usado a unas dosis muy grandes, no un gramo de vitamina C al día, ¿vale? Sino estamos hablando de a lo mejor dosis de 15 gramos o una cosa así, dosis muy grandes. Pues en el hospital de Valle d'Hebron lo estaban haciendo. Perdí el contacto con el compañero, de hecho, bueno, voy a ver si, porque también era un compañero de medicina china, voy a ver si le contacto para ver cómo iba, porque lo último que me dijo es que los estudios en el Valle d'Hebron con la vitamina C estaban siendo impresionantes, pero sobre todo para los que están en primeras fases, ¿vale? Pero que la gente se estaba recuperando muchísimo. En fin, que bueno, sí, poco a poco supongo que empezarán a plantearse la utilización de más tipos de hierbas que se utilizan fuera de España y fuera de Europa y que dan resultados impresionantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, la artemisa también está ahí. Claro. La artemisa es una hierba que aquí no se utiliza y allí los resultados son muy buenos. Bueno, continuamos. Bueno, pues eso. El cannabis es principalmente un laxante, se utiliza principalmente para el estreñimiento por insuficiencia de yin y de qi. Y bueno, aquí comenta también que se usa para el viento interno, ¿vale? Eso no aparece demasiado por ningún sitio, pero es real, ¿vale? Yo tengo que decir, claro, yo puedo hablar de lo que yo he practicado. Yo uso el aceite de cannabis a dosis mínimas, muy poquitas, para mi madre. Mi madre es una persona enferma de Parkinson, es decir, tiene un viento interno brutal, porque nunca jamás en la vida me ha hecho caso y ha estado hipermedicada hasta aquí y le ha producido un viento interno brutal. Ahora está mejor, pero, es decir, está mejor porque ya no tiene ese viento interno, lo que pasa es que lo que ya había perdido, pues no lo ha recuperado. Pero sí que se utiliza, lo que pasa es que estamos en la misma. Legalmente todavía, pues no se puede hacer. Entonces no se le puede recomendar a los pacientes. Yeah. Eso es lo que tenemos. Bueno, aquí hablamos del muérdago, ¿vale? Sabor amargo, naturaleza neutra, tropismo hígado-riñón. La parte usada son las hojas y las ramas y sirven para dispersar el viento y la humedad, ¿vale? Aquí lo tenemos, elimina el viento y la humedad, tonifica hígado y riñón, fortalece los huesos, los tendones y las articulaciones por eso mismo, porque trabaja sobre riñón y sobre hígado, ¿vale? Y se emplea en el síndrome de insuficiencia de hígado y riñón, ¿vale? No pasa nada. Pero que no, si están contando lo que nosotros hemos mandado. Uy, madre, ¿quién habla por ahí? Pues, no sé. Están hablando, pero... Vale. Perla, que tiene el micrófono abierto. Pues... Que se oía un niño, me daba la sensación. Sí. Bueno, vamos a la chufa, regula el chi, estimula la circulación, regula la menstruación y alivia el dolor.
¿vale? Pues, ya lo comentamos, es neutra, tiene un sabor picante ligeramente amargo y ligeramente dulce. Bueno, se mueve los meridianos de hígado, Sanyao y vesícula biliar. El tema de los gramos, pues, bueno, ahí lo pone, de 6 a 10 gramos. Aquí las utilizaciones son totalmente diferentes, ¿vale? Pero bueno, yo la chufa quiero que sobre todo las mujeres y los hombres, para quien vaya a recomendarlo, las mujeres las tengamos aquí muy presentes cuando tengamos cualquier caso de problemas menstruales, ¿vale? La chufa es muy importante para los problemas menstruales. Ayuda muchísimo a regular la menstruación. También para la insuficiencia de sangre. No es que ella sea una tonificante de la sangre, pero como sí que estimula la circulación y el chi, ayuda también a hacer sangre. Pero principalmente lo que hace es regular, ¿vale? Pero es muy importante. Yo, claro, al vivir en Valencia, aquí chufa tenemos muchísima y horchata no te digo nada, es decir, la encontramos muy fácilmente. Entonces, yo a las mujeres les recomiendo el uso de la horchata como leche vegetal. Aquí, ¿vale? Sobre todo mujeres que tienen problemas menstruales. Es una ayuda interesante para eso. Es un tubérculo realmente. Laurel. Bueno, el laurel, claro, por supuesto, tenía un largo recorrido porque el laurel aquí se utiliza muchísimo, ya lo comenté. Bueno, es un tónico estomacal principalmente, ¿vale? Su sabor es amargo y dulce, tiene tropismo a hígado. Entonces, el laurel lo que hace muchísimo es trabajar sobre el hígado que agrede a estómago, ¿vale? Ayudar a reducir la ansiedad, porque es un relajante, es un calmante, ¿vale? Y ayuda a mejorar la digestión, sobre todo cuando viene por causas de agresión del ámbito de la madera hacia la tierra, ¿vale? Bueno, se puede usar de forma dérmica, también tópica, vamos. Esta es la que comenté que hasta en Feng Shui la utilizamos, ¿no? El laurel en Feng Shui también se utiliza para cortar el shabachi, las malas energías. Bueno, sí, es una hierba bastante interesante. Yo tengo laurel en casa, árboles de laurel, por eso mismo. Porque la casa del vecino me ataca, entonces tengo una pared hecha de árboles del laurel, impidiendo que la esquina de su casa se dirija directamente hacia mi puerta. Bueno, ahí está. Bueno, el Ginkgo biloba lo vamos a pasar, ¿vale? Porque ahora vamos a entrar al estudio, luego entraremos al estudio y lo veremos ahí, ¿vale? Bueno, las semillas de azufaifa. A mí me caen muy bien estas semillas. Las semillas de azufaifa principalmente son para el corazón, ¿vale? Tiene también tropismo sobre hígado, ¿no? Pero principalmente son para el corazón. Ayudan muchísimo a nutrir el yin del corazón. Entonces, con ello, ¿qué hacen? Pues calmar el sen, ¿vale? Ayudan a relajar. Son realmente, a mí me gusta la semilla de azufaifa, ya creo que lo comenté que bueno, yo la suelo usar bastante cuando la gente viene con insomnio o alteradas, con algunas fórmulas que llevan la semilla de azufaifa. Las fórmulas, las subiremos en su momento, ¿vale? Bueno, habla de precaución en diarreas severas, ¿sabes? Y fuego por exceso o calor exterior, claro, porque aquí lo que estamos trabajando es el calor interno, no el externo. Entonces, bueno, como nutre el yin, habla de precaución en diarreas, ¿vale? Y lo demás, como siempre. Bueno, lo demás es pues, un poco... Bueno, codonopsis. Tropismo, bazo y pulmón, sabor dulce y es neutro. Codonopsis, bueno, pues está indicado para la deficiencia de chi y especialmente de bazo y estómago, ¿vale? También habla de la deficiencia de pulmón por su tropismo y hay que pensar, el codonopsis es uno de los primeros en los que pensamos cuando hay deficiencia de chi en general. Claro, cuando sabemos que el riñón es el más implicado, pues hablaremos del ginseng, del ginseng chino,
pero bueno, para la astenia esta en general, que más es bajo el pulmón, el codonopsis es de los más importantes. Y aquí en Europa se utiliza en bastantes fórmulas el codonopsis cuando hay que sustituir, en lugar del ginseng chino, que es más caro, se utiliza el codonopsis, a pesar de que este no tiene tropismo a riñón. Se utiliza porque, bueno, al fortalecer el pulmón es la madre y fortalece el hijo, que es el riñón. Entonces, en algunas fórmulas, para abaratar costes, se sustituye el ginseng chino por el codonopsis. Pero bueno, ya está, porque sepáis que es una fórmula muy buena también. Bueno, una fórmula muy buena. Como ya estoy con la mentalidad de que vamos a hablar de fórmula, me sale fórmula todo el tiempo. Astrágalo. Bueno, otras de las hierbas muy importantes, Huanji, ¿vale? Tropismo, lo mismo, hacia abajo el pulmón, son similares. El astrágalo se utiliza mucho en combinación con el codonopsis también, ¿vale? También, pues eso, asciende el yang chi, fortalece el chi, ¿vale? El wei chi, por supuesto. Otra de las hierbas que vamos a nombrar mucho en fitoterapia, en las fórmulas, ¿vale? Regaliz. Si la anterior la íbamos a nombrar, si el astrágalo o el ginseng lo vamos a nombrar, la regaliz es la más nombrada de todas las hierbas cuando estudiamos fitoterapia china, ¿vale? Y claro, aquí abajo además lo escribió la persona que me pasó la regaliz, claro, que decía que en el libro del Tratado de las Enfermedades, ese libro tiene 113 prescripciones y el Gankao aparecen 70 de ellas. Es decir, para que os hagáis una idea de cuánto es utilizado la regaliz en fitoterapia china, ¿vale? Tiene tropismo hacia corazón, pulmón, estómago y bazo, ¿vale? Realmente, como en sí la hierba se utiliza principalmente para tonificar el bazo, ¿vale? La tierra, pero luego armoniza muchísimo. Entonces se utilizan casi en muchísimas fórmulas. Yo diría, pero sin exagerar, que en un 70% de las fórmulas aparece la regaliz como armonizante, ¿vale? Aparte de que en algunas aparezca e incluso es emperatriz en una de las fórmulas que vamos a ver. A ver, que no me hace caso ahora. Sésamo negro, ¿vale? El sésamo negro es muy apreciado en China. Claro, es uno de los alimentos principales para nutrir el riñón. También nutre el hígado, pero principalmente para el riñón. Lubrica los intestinos y nutre los líquidos internos, ¿vale? El sésamo negro nos tenemos que quedar principalmente en su aporte a riñón, ¿vale? El sésamo blanco no lo tiene tanto, el sésamo negro tiene muchísimo más tropismo. Supongo que ya el mismo color nos dice lo que es, ¿vale? El riñón es el color azul y negro y el sésamo negro tiene mucho tropismo. Entonces, cuando las personas vienen con una insuficiencia renal, cuando hablo de insuficiencia de chi, de riñón, de algún tipo, notamos que el chin suyo está desmejorado y yo una de las cosas que les digo es, aparte de lo que le pueda recomendar en fitoterapia, que se acostumbren a usar en las ensaladas o en las comidas el sésamo negro, ¿vale? Incluso por la mañana una tostadita con lo que sea y sésamo negro por encima, como no tiene un gran sabor, no cambia el sabor de lo que estamos comiendo, sin embargo sí que está nutriendo mucho. También es cierto que en este tipo de semillas, ya hablemos de sésamo blanco, sésamo negro, ese tipo de semillas pequeñas, para poder absorberlas, para poder absorber los alimentos, no las podemos tomar tal cual. Es decir, o las metemos en cucharadas y las masticamos para romper su cáscara, o las vamos a eliminar, van a ser, pues eso, vamos a eliminarlas enteras, por lo que no vamos a absorber casi nada de los nutrientes. Es muy interesante usar un mortero antes de ponerla. Claro, yo cuando la voy a poner en la ensalada, lo que hago es coger un mortero, la machaco un poquito y así la abro y ya la pongo en la ensalada. Entonces, al entrar ya abierto al digestivo, sí que asimilamos lo que tiene dentro, ¿vale? Los nutrientes. Bueno. Julie. Dime. También hay
al menos, no sé si en España, pero aquí en los herbolarios o en las tiendas bio tienen también pasta de sésamo negro para untar. Sí, sí, sí que hay. Aquí el tahini, que es el de sésamo blanco, es el que más se utiliza y más se conoce, pero sí que hay el de sésamo negro también. Sí, se puede usar ese. Pero bueno, ese, claro, es para untar en tostadas o lo que sea, pero para añadir a las comidas normalmente se usa el de grano. Y por eso, pero os lo comento que cuando lo recomendéis. Claro, yo me compré en su momento el mortero japonés, que en lugar de liso tiene estrías. Y entonces con 3 movimientos has roto casi todo y bien, es mejor, ¿vale? Pero bueno, con un mortero normal machacas un poquito, haces que se parta las semillas y ya la puedes utilizar, pero sí es cierto. Así como no sé, quiero decir, me parece recordar que también lo llamaban tahini negro, pero bueno, es eso, es una pasta para untar. Sí, gracias, Álvaro. Bueno, pues esta parte ya está. Y vamos bueno, vamos a echar un vistazo a esto antes de pasar, porque esto no está introducido dentro de lo que habéis recibido, pero porque lo recibí un poco más tarde, pero os lo mandaré también, lo meteré y lo mandaré. El tema de la semilla de loto. Bueno, pues la semilla de loto es un astringente, tiene afinidad hacia riñón, corazón y bazo. Principalmente fortalece el bazo y elimina la humedad, calma el Shen, ¿vale? Y el corazón. Entonces se utiliza principalmente para la deficiencia de bazo y de riñón, ¿no? De este ya hablamos también en su momento, que lo tengáis ahí. Y ahora vamos al estudio que quería compartir con vosotros del Ginkgo biloba, ¿vale? Voy a avanzar un poco en esto, ¿vale? Sabéis que lo que se utilizan son las semillas en medicina china. Aquí se utilizan las hojas, pero allí se utilizan las semillas, ¿vale? Vamos a pasar un poco esta parte y vamos a lo que resultaba interesante de este estudio, ¿vale? El Ginkgo biloba habla de que tiene sabor dulce, sabor amargo, sabor ácido. Es decir, sabor dulce, ámbito de la tierra, sabor amargo, ámbito del fuego y sabor ácido, ámbito de la madera. Pero sus tropismos son a pulmón y a riñón. Claro, llama la atención. No me pidáis una explicación lógica, no la hay. Es una excepción. No hay una explicación lógica a por qué, si sus sabores realmente son de corazón, de la tierra y de la madera, por qué su tropismo es a pulmón y al agua. Pero su efecto sobre la clínica, sobre las personas, es a los meridianos de pulmón y al meridiano de riñón. La explicación lógica no la tiene. Es de estas plantas que dices, bueno, es así, me lo tengo que creer porque la clínica, que es lo que manda, nos dice que sus meridianos, los tropismos los tiene a esos meridianos. Sin embargo, cuando la saboreamos, los sabores que tienen son los otros, la semilla. Pero así es, ¿vale? Claro, se utiliza muchísimo para el tema del asma, la tos, ¿vale? Y es un astringente. Y este estudio es sobre el acné, ¿vale? Claro, han demostrado en este estudio que va muy bien las semillas de Ginkgo biloba para tratar el acné. Entonces aquí hablaba de los distintos tipos de acné y, según la medicina china, por qué el Ginkgo biloba funcionaba sobre el acné, ¿no? Entonces tenemos aquí bueno, pues porque una de las causas del acné es la insuficiencia de chi de bazo.
Claro, como tiene sabor dulce, es lógico, tiene un sabor a dulce y es naturaleza yang, por lo que ayuda para estimular el chile bazo. Claro, eso es totalmente lógico. Pero claro, luego está la parte de síndrome de viento-calor en el meridiano de pulmón, produce acné. Aparte de esto, cualquier cosa que se produzca en la piel, sabemos que el pulmón está relacionado, siempre. Todo lo que pasa en la piel, algo tiene que ver con el pulmón, de una forma o de otra, o bien por insuficiencias o bien por excesos, pero algo tiene que ver con el pulmón, porque es la exteriorización, la piel es la exteriorización del pulmón, ¿vale? Y aquí, claro, pues uno de ellos es eso. Pero ¿cuál es la justificación? Pues que tiene tropismo pulmón. Pero, ¿por qué? Bueno, porque elimina toxinas, pero es que eso es el tropismo hacia su sabor en el hígado, ¿vale? Pero es así. Y esta es la parte fundamental, es decir, en clínica se ha demostrado que las semillas del ginkgo biloba tienen el tropismo hacia pulmón y hacia riñón. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿vale? Eso es por lo que yo realmente quería echar un vistazo a eso, ¿vale? Luego hablan del síndrome de calor y humedad de estómago, que claro, está más que justificado porque tiene su sabor y, bueno, además una naturaleza es fresca, por lo que elimina calor, ¿vale? En fin, que eso lo tenemos claro y además que sirve para desbloquear el TAN y el calor tóxico. Ahora nos vamos a quedar con esta parte que supongo que en algún otro momento aparecerá, pero lo vamos a hablar también. Hemos hablado ya de ello algo. Pero quiero que os quedéis con una información muy importante. A veces la fitoterapia se nos escapa de la lógica, ¿vale? A veces la fitoterapia es magia. Y es así. Es decir, habrá cosas que digamos, ¿por qué esta hierba se utiliza para esto si su tropismo no es este o su sabor no es este? Porque en clínica se ha demostrado que sirve para eso. Y eso es lo que más nos importa. Es decir, no estamos hablando de algo que se haya hecho en 50 años o en 100, sino en algo que se lleva haciendo durante miles de años. Entonces, esa es la parte que nos importa y que nos interesa, ¿vale? Entonces, con eso es lo que nos vamos a quedar. La gran mayoría de las cosas vais a ver que tienen muchísima lógica, la gran mayoría. Pero algunas, como es la semilla de ginkgo biloba, se nos escapa de la lógica. Pero la clínica es así, ¿vale? Aquí preguntaba de la administración, ¿vale? En este caso o en cualquiera, como es una semilla, por norma general, si no la podemos ingerir directamente y este tipo de semillas no se ingieren directamente, hay que decocerlas, ¿vale? Ya lo comenté el otro día, la decocción es ponerlas en agua, que se cocinen, cuando el agua ya esté hirviendo, que se cocinen como unos 5 o 6 minutos. ¿Cuál es la dosis? Por norma general, hablamos de normas general, ¿vale? Casi todas las hierbas, las dosis máximas son de 15 gramos y eso es por cada litro. Y eso es una cucharada sopera más o menos, ¿vale? Una cucharada sopera viene a ser unos 15 gramos. Esa suele ser la dosis máxima diaria de las hierbas, ¿vale? Entonces, por norma general, cuando yo quiero movilizar algo mucho, por ejemplo, mamás que acaban de dar a luz y que les cuesta la subida de la leche, ¿vale? Claro, yo les recomiendo que cojan y hiervan 1,5 litros de agua con una cucharada de semilla de alfalfa verde, ¿vale? Y una cucharada de... espera, que ahora se me ha ido. De regaliz, ¿vale? Esas dos cosas ayudan muchísimo a la secreción de la leche. Por norma general, la gran mayoría se toman el litro durante el día, por supuesto, y al día siguiente ya están produciendo leche. En que es muy bueno para eso. Bueno, pues, por ejemplo, yo por norma general utilizo mucho más los que son los comprimidos que usar hierbas sueltas por lo de siempre. Pueden prolongar en el sueño, en el tiempo, pueden tener contraindicaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta información la tenéis, ¿vale? Normalmente lo máximo es una cucharada sopera, unos 15 gramos al día y normalmente se ponen en 1 litro o 1,5 litros de agua. Bueno,
Pues Julie, aquí podría ser útil probarlo vía tópica. claro, sí, claro, es cierto, esa parte me la he saltado. Se puede hacer vía tópica lo mismo, que decir, en la misma decocción que habéis hecho, se pone en paños y sobre la zona, ¿vale? O en emplastos, ¿vale? Yo, claro, el otro día, por ejemplo, hubo alguien que le estaba saliendo, bueno, un grano de estos internos muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso, y no, claro, ¿qué tienes en casa? Pues tenía canela. Y yo le dije, pues coge la canela en polvo, haces un emplasto y te lo pones. Digo, te lo pones un rato y lo quitas. Claro, por la tarde ya había aquello salido. Ya se había liberado y había salido. Es muy interesante. Para eso principalmente sí que es muy interesante las hierbas, ¿vale? Para hacer emplastos, para hacer cosas superficiales. También es cierto que tenemos que tener en cuenta el qué estamos tratando. Una cosa es un grano que está saliendo y que tenemos que ayude, porque claro, a la persona donde lo tenía le molestaba muchísimo, ¿no? Dale, bueno, pues vamos a acelerar el proceso con calor, como es la canela, vamos a acelerar el proceso, ponte canela, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa que para mí es muy importante y es el pulmón y el cuerpo en general se va a expresar a través de la piel. No es demasiado recomendable el tapar lo que salga por la piel. Es decir, si yo estoy haciendo un eczema, mi cuerpo me está intentando decir a mí, es un síntoma. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que sale por la piel es un síntoma más de lo que está pasando dentro del cuerpo. No es un problema a resolver, ¿vale? No tenemos que verlo como algo a hacer desaparecer, porque es que no es así. Es un síntoma más de lo que me está pasando dentro, del desequilibrio que tengo interno. Lo que tenemos que resolver es el desequilibrio interno para resolver ese síntoma, ¿vale? Como siempre en la medicina china. Pasa es que muchas veces en eso no caemos. Hay un eczema y consideramos, bueno, vamos a tratar el eczema. Sí, pero desde dentro, no desde fuera. Hay veces que pica mucho, que molesta mucho, entonces podemos recomendar algo a nivel tópico para que alivie. Pero eso siempre tenerlo en cuenta, ¿vale? Cualquier cosa que salga en la piel es un síntoma de lo que está pasando dentro del cuerpo, ¿vale? Bueno, y vamos a empezar con el temario de hoy. ¿En qué hora andamos? Julie, una preguntita. Claro, dime. Perdona. Has dicho que como máximo son 12 gramos al día. 15, 12, 15, sí, es lo normal. Pero entonces lo que has recomendado, por ejemplo, para las embarazadas ya sería más de 12 gramos, porque son 2 cucharadas grandes, ¿no? No, pero hablo de cada hierba. Vale, o sea que se pueden sumar, son 12 de una, 12 de otra. Sí, se pueden sumar, Sí. Vale. Solo eso, gracias. Bueno, vamos a seguir con el temario. Bueno, vamos a empezar a hablar de fórmulas en sí, ¿vale? Pues lo que hemos estado hablando ya, es decir, está basada en la diferenciación de síndromes, es decir, es que esto no es nada diferente, es medicina china. Entonces, ¿cómo aplicamos las prescripciones? Pues tenemos que basarnos principalmente en la diferenciación de síndromes, ¿vale? Claro, la prescripción es las fórmulas o la ciencia de las fórmulas es la que se encarga de estudiar todo el tema de las combinaciones, cómo hay que administrarlo, cómo hay que preparar cada hierba y cómo se tiene que preparar en sí la fórmula en general, ¿no? Y, por supuesto, la potencia de los remedios depende de su combinación. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, es decir, por mucho que pensemos que, por ejemplo, la cedra es muy buena para movilizar el pulmón, nunca va a ser sola tan fuerte como una combinación con otras hierbas.
¿vale? Las combinaciones hacen que las fórmulas sean lo más potente que hay, más que hierbas sueltas. Yo por eso normalmente siempre gasto fórmulas. Puedo, como ya he dicho, aconsejar en algún caso determinado, ponte esto con esto porque te va a ayudar mucho, ¿vale? Porque lo tenemos a mano y lo podemos utilizar. Pero las combinaciones, las fórmulas, siempre va a ser lo más efectivo. Siempre, ¿vale? Claro, son miles de años los de estudios de las fórmulas, ¿no? Y de cómo funciona sobre el cuerpo. Ninguna fórmula ha sido creada al azar, ¿vale? Todas tienen muchísimos años detrás de estudio. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Vale. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues para estudiarlo en su momento todos los médicos chinos que habían, lo que hacían era ver para qué servía cada hierba y luego en combinación ver los resultados de las hierbas, ¿vale? Claro, ¿cómo lo llegaron a analizar? Pues diferenciando lo que veían que cada hierba hacía dentro del cuerpo. Eso lo llevaron a llamar los 8 métodos. No es más que realmente los métodos son qué es lo que produce la hierba dentro del cuerpo y cuáles van a ser los principios terapéuticos para aplicar ese tipo de hierbas. Bueno, claro, dentro de los 8 métodos tenemos el primero, liberar la superficie, que es todo lo de la diforesis, ¿vale? El Sun Wen dice, cuando está en el nivel de la piel, utilizar la sudoración para deshacerlo, ¿vale? La liberación de superficie, las plantas que se usan para liberar la superficie, lo que hacen es inducir a la sudoración, ¿vale? Abrir los poros para eliminar el factor patógeno que está a nivel superficial, ¿vale? Claro, pues sus principios terapéuticos, movilizar y tonificar la energía, liberar la superficie, nutrir el yin en la mayoría de los casos, ¿vale? Conducir los líquidos hacia afuera y liberar el exterior y enfriar el interior. Por norma general, en las fórmulas siempre va a haber un equilibrio, es decir, cuando encontremos una fórmula que es diaforética, va a haber alguna hierba para nutrir el yin, normalmente. ¿Por qué? Pues porque no queremos producir un desequilibrio interno. Entonces, las fórmulas siempre van a ir a buscar eso. Esto no implica que no tengamos que tener en cuenta que no se pueden usar durante un largo tiempo. ¿Por qué? Pues porque estamos eliminando líquidos, más de lo que estamos creando, ¿vale? Entonces, estas cosas hay que tenerlas siempre muy en cuenta. El segundo método es el vómito, inducir al vómito, ¿vale? Su buen dice, cuando están los niveles superiores, condúzcalo hacia arriba y hacia afuera. Cuando el problema, el agente patógeno, está en el estómago todavía, ¿vale? Tenemos que lograr sacarlo hacia afuera. Bueno, estómago y pulmón, por supuesto. Entonces, pues aquí lo que hacemos es eliminar flema y eliminar los estancamientos alimentarios, ¿vale? O incluso sustancias tóxicas. Se pueden utilizar para cuando ha habido algún tipo de envenenamiento. Aunque por norma general no vamos a esperarnos a que hagan efecto una fórmula, no vamos a ir a un hospital a que nos lo solucionen el problema, porque hay que ser muy valiente para esperarse. Bueno, el tercero es el catártico, es decir, la purgación, ¿vale? Cuando están los niveles inferiores, lo conducimos y liberamos hacia abajo. Cuando el centro esté lleno, lo drenamos internamente, ¿vale? Pues la purgación principalmente acumula calor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos que calentar el yang y sacar la acumulación, pero normalmente lubricando al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque el intestino normalmente o tiene problemas de sequedad o tiene problemas de parálisis. Entonces, pues lo que vamos a hacer es calentar para movilizar y ayudar también por medio de la lubricación, a eliminar, ¿vale? La armonización.
Bueno, las palabras fácilmente lo dice, es decir, esto es el método para eliminar factores patógenos por medio de la regulación. En fin, no buscamos ni que haya, en fin, ni subir el yang ni subir el yin. Buscamos ajustar dentro del organismo, ¿vale? Principalmente estos son fórmulas que armonizan el hígado, el bazo y los intestinos y el estómago, ¿vale? El Shaoyan también. Pero las de armonizar van muchas o casi todas enfocadas hacia el hígado. Calentamiento. Bueno, fórmulas para calentar el interior, ¿vale? Su Wen dice, calienta aquello que está frío. Trate trastornos de frío con calor. Es algo totalmente lógico y que podemos entender, ¿vale? Los principios terapéuticos va a ser calentar los canales, dispersar el frío, calentar el centro y restablecer y recuperar el yang. Las fórmulas enfriadoras. Bueno, Su Wen comenta. Enfría aquello que es caliente. Trate los trastornos de calor con frío. ¿Cuál es su principio terapéutico? Aclarar el calor en los distintos niveles del cuerpo. Enfriar la sangre, enfriar los órganos y aliviar la toxicidad. ¿Vale? La dispersión. Bueno, separar y sacar aquello que está firme, dispersar aquello que está acumulado o estancado. ¿Vale? Pues, ¿cuáles van a ser los principios terapéuticos? Eliminar el estancamiento alimentario, reducir la acumulación de agua y de flema, transformar la flema en la mayoría de los casos e incluso romper estancamientos de sangre y de chi. Algunas sirven incluso para eliminar parásitos. Y llega la tonificación, ¿vale? Que es para mí la fundamental de la característica de las hierbas, su efecto tonificante. Su Wen dice tonificar aquello que está deficiente, aumentar aquello que está lesionado. ¿Vale? Los principios terapéuticos van a ser tonificar el chi, tonificar la sangre, el yang y regenerar el yin. Por supuesto, también hay tonificantes. Hay tonificantes, pero realmente son más bien astringentes del Qing. Y es por lo de siempre. Cuando nosotros hablamos del Qing, ya lo hemos comentado, por norma general, no logramos que aumente el Qing. Lo que logramos es no consumir. Astringir para no consumir más Qing del que ya hemos podido consumir. ¿Vale? Por eso dentro de las tonificantes no hablan de tonificar en sí el Qing, porque sería hablar de algo que hay que hacerlo con la boquita muy pequeña. ¿Vale? Astringimos el Qing y tonificamos el chi, el yang, el yin y la sangre. Bueno, composición de las fórmulas. Las fórmulas, Las fórmulas no son simplemente el coger unas cuantas hierbas, las mezclo y he creado una fórmula así al azar y ya está, ¿no? Las fórmulas todas tienen una organización interna propia, ¿vale? No es simplemente una colección de hierbas que hemos mezclado por casualidad, ¿no? Son realmente recetas. ¿Y por qué para entender las recetas hemos empezado por hablar de cada hierba? Porque en cierto modo es importante y es lo que vamos a ver, ¿vale? No hace falta que esto se lo aprendáis de memoria, es decir, de qué hierbas están compuestas cada fórmula. Lo principal y lo que más tenéis que destacar de este estudio es ¿para qué me sirve una fórmula? ¿No? ¿Qué voy a conseguir con esta fórmula dentro del cuerpo? Eso es lo principal, lo que sí que tenéis que aprenderos. Pero ¿de qué está compuesta? Bueno, quien tenga una memoria impresionante va a poder hacerlo. Pero lo vamos a analizar para que podáis entender las fórmulas. Pero no es algo que tengamos que aprendernos porque es imposible.
¿vale? Claro, como comentamos en su momento, hay oposiciones, hay supresiones o hay incompatibilidad, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado con las hierbas sueltas, ¿vale? Y con combinar las hierbas sueltas. Porque para poder hacer eso hay que tener un gran conocimiento que no vamos a plantear en este curso porque realmente no podemos hacerlo, ¿vale? Para eso, bueno, pues en farmacia supongo que algo estudiarán de ese tema, pero aquí vamos a hablar de bases, de comprimidos y de fórmulas en sí. Entonces, estas fórmulas, bueno, ya vienen totalmente equilibradas para evitar la toxicidad. ¿Cómo se hacen las fórmulas? Bueno, pues hay una jerarquía. Como ya os he comentado antes, hay una jerarquía. El concepto de jerarquía aparece por primera vez en el Shuwen, ¿vale? Y dice, aquello que trata primariamente la enfermedad es el jefe. Aquel que apoya al jefe es el delegado. Y aquel que está ligado al delegado es el asistente. ¿Vale? Otro médico señala que la dosis de la planta principal es la mayor. La siguiente es la del delegado y entonces la del asistente y la del mensajero. ¿Vale? Las fórmulas, por norma general, van a tener un jefe o emperatriz, ¿vale? Como hablamos de hierbas, yo por norma general hablo de emperatriz, de ministra, de ayudante y de mensajera, ¿vale? Pero podéis encontrarlo de muchas otras maneras. Pero hay esta jerarquía. ¿Qué es cada cosa? Bueno, la planta emperatriz se puede, ya veis, emperatriz, emperador, monarca, rey, principal o jefe, la podéis encontrar de 1000 maneras, ¿vale? Es el componente principal y es absolutamente imprescindible, ¿vale? Porque esa planta es la que te marca para qué sirve la fórmula. Veréis que hay muchas fórmulas que tienen un nombre bonito, poético, ¿vale? Pero hay otras fórmulas que se llaman como la planta o las plantas principales, ¿vale? Como la emperatriz o como las emperatrices. ¿Qué es el delegado? Bueno, pues el delegado es el que ayuda a la principal, es decir, por norma general va en la misma línea. Si vamos a tonificar el yang, pues la emperatriz será la principal, ¿vale? Pero luego habrá otras fórmulas que sean tonificantes de yang, pero no tanto como la anterior, ¿vale? ¿Qué es el asistente? Refuerza el efecto de la emperatriz y de la ministra, ¿vale? O directamente trata un aspecto menos importante del síndrome, ¿vale? Ayuda a moderar y a eliminar la toxicidad de los demás componentes, es un ayudante correctivo, ¿vale? Y a veces tiene un efecto opuesto al principal. En este caso se le llama ayudante complejo, porque claro, cuando hablamos de trastornos muy graves y de fórmulas que son para trastornos graves solamente para utilizar momentáneamente, el asistente es el que va a ayudar a regular esta fórmula un poco. Es decir, como he comentado antes, cuando hablamos de fórmulas purgantes, muchas veces habrá un asistente que sea una hierba para tonificar el yin. ¿Por qué? Pues porque estamos eliminando líquidos. Entonces vamos a usar una que es el ayudante complejo para tonificar el yin, ¿vale? Y luego están las mensajeras, ¿vale? Que lo que hace es enfocar hacia un canal. Es decir, las hierbas mensajeras son las que su fundamental papel dentro de una fórmula es su tropismo. Va a hacer que la fórmula vaya hacia donde queramos que vaya, ¿vale? Y bueno, ayuda también a armonizar e integrar los demás componentes. No todas las fórmulas tienen la jerarquía completa de sus componentes, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que realmente habrá fórmulas que simplemente tengan 4 emperatrices y no tengan nada más, ¿vale? Habrá fórmulas que tengan emperatriz y ayudante. Habrá fórmulas que tengan emperatriz y mensajero, ¿vale? Pues porque son así, ¿vale? Y luego
realmente en la práctica hay fórmulas que la jerarquía no está clara, ¿vale? Es porque todas las plantas que componen esa fórmula tienen aplicaciones similares, pero no son emperatrices, ¿vale? Sino que, bueno, no tienen una jerarquía muy bien marcada. Lo iremos viendo cuando vayamos viendo fórmulas, ¿vale? Y bueno, ya lo comentaba antes el Xu Wen, y aquí dice que la dosis de los componentes también juega una parte importante en determinar la jerarquía. Pero esto es muy relativo. ¿Por qué? Porque alguna vez en alguna fórmula vais a ver que la emperatriz tiene menos gramos que un asistente. Pero eso no es porque sea menos importante, es porque es el uso relativo, es decir, hay hierbas que solamente necesitamos 3 gramos para que tengan una función muy potente. Si utilizamos más gramos, no estamos llegando al equilibrio que necesita esa fórmula. Entonces, a lo mejor encontramos fórmulas que la emperatriz tiene menos gramos que las demás hierbas, pero no deja de ser la emperatriz, ¿vale? Por norma general sí que es cierto que la emperatriz suele ser la que más gramos hay, ¿vale? Pero no siempre. Eso es así. Bueno, fórmulas mágicas chinas. Pues las fórmulas vamos a diferenciarlas en todas estas. La liberadora de la superficie, las catárticas, las que armonizan y mueven el chi, la enfriadora, las calentadoras, las tonificantes, las astringentes, las que pacifican el shen, las que regulan la circulación de la sangre, digestivas, las que ayudan a eliminar humedad o flema y las que ayudan a tratar el viento. Estas son las fórmulas que tenemos. Bueno, vamos a hacer, son las 11, vamos a hacer el primer parón antes de empezar ya a hablar de fórmulas en sí. ¿Vale? Venga, perfecto. Nos vemos enseguida. Gracias, Julie. A vosotros.